Señores, con nosotros a partir de este momento va a hablar Marcos Cross. Él es miembro del partido Fuerza del Pueblo, físico, matemático, profesor. El hombre habla de todo. Y lo que me gustó ahí que dice que es matemático. Y me gustaría darle la bienvenida y preguntarle por qué siempre se dice que a veces 2 y 2 no son 4. En política. Gracias. Bienvenido, Cross. Buenas tardes a ustedes y gracias por invitarme a participar con el elenco de la teleaudiencia que ustedes tienen, tanto nacional como internacional. Porque en estos momentos son más importantes las redes sociales que la misma presencia en vivo de los canales de televisión. Claro. Ha cambiado la comunicación de manera radical y acelerada en el mundo. Así que estamos aquí para conversar de cualquier tema que ustedes consideren. Un hombre de larga data en el mundo de la política y sobre todo a nivel internacional por todos tus trabajos en Europa. Has sido una especie de embajador constante de la dominicanidad y para nosotros es un placer tenerte aquí, que tú nos pases revista de cómo ve la comunidad de esa diáspora que tú has representado hace mucho tiempo, cómo ve la política que se está haciendo en el país y cuáles serían las perspectivas de un cambio posible en la República Dominicana de cara al 24. Muy bien, gracias. Miren, la migración dominicana ha sido de siempre. Se han ido a Puerto Rico. Desde los años 40 venían los puertorriqueños aquí, nosotros hemos ido a Puerto Rico, más adelante en yola, en avión, como quiera, que se nos presente la oportunidad. Pero la migración masiva dominicana se centra a raíz de los años 60, con la caída de Trujillo, con los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, después con los vaivenes de los partidos democráticos que han habido en el país, y se ha ido incrementando de una manera tan exponencial que hoy contamos con más de 2.5 millones de dominicanos en el exterior, distribuidos en el mundo entero. Así habla de ultramar. Sí. Hablamos de casi 2 millones de dominicanos en los Estados Unidos, en todos los estados de Estados Unidos. Hablamos de más de 400.000 dominicanos residentes en Europa, a más de 8 horas de vuelo, sin parar, sin escala. Hablamos de casi 500.000 de dominicanos en el Caribe y en Centroamérica y Suramérica. Hablamos de 2.5 millones de dominicanos. El aporte de los dominicanos se ha venido sustentando desde los años 80. Primero, con el apoyo económico a los partidos políticos, porque no había posibilidad de votar, pero sí los líderes, especialmente comenzando con Peña Gómez y Juan Bosch, visitaban y organizaban la diáspora para que también colaboraran con los procesos políticos de la República Dominicana. A raíz de la década del 80 y el 90, se fue acrecentando ese público, especialmente en Europa, porque ya existía. Hay 3, 4, 5 generaciones en Estados Unidos, pero en Europa es nueva. Comienza a finales del 80 e inicio de los 90. Yo me voy a Europa en el 91, a raíz del proceso electoral de 1990. Yo era el secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores, de la ADP, en la provincia María Trinidad Sánchez. En ese momento dirigíamos cerca de 800 maestros en la provincia y trabajaba en 2 liceos secundarios, lo que llamamos nosotros 49 horas clase, 49 quintos le llamábamos en secundaria. No sé si le llaman todavía así, pero son horas clase de 45 minutos y era uno de los profesores que más ganaba en la provincia, 1.900 pesos en el año 91, en 2 liceos. Tenemos que marcharnos del país a raíz de la inestabilidad que se da y yo era un político activo, fui candidato en mi pueblo a la alcaldía en el 1990 por el Partido de la Liberación Dominicana, que había pasado del PRD al PLD en el 86. Ahí me incursiono en la política dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Pero los dominicanos del exterior siguen aportando de manera incansable y creciendo de manera exponencial los recursos que llegan al país. Ustedes lo saben. Sí, claro. Que en el año 2012, cuando llegamos al Congreso, y te estoy volando 8 años de activismo político y de funcionario. Yo fui el cónsul general dominicano designado en el 2004 por el compañero presidente Leonel Fernández y dirigí ese consulado que para mí es uno de los más importantes dominicanos en el mundo, no porque produzca económicamente como produce en Nueva York o produce en los de Haití, sino porque ese consulado primero maneja miles de dominicanos. Solo en Madrid hay 65.000 dominicanos. Eso es una ciudad
si tú lo unificas en una ciudad aquí, hay muchas ciudades mucho más pequeñas que esa. Claro. Y nosotros hicimos un trabajo social. Porque en Madrid no se da una visa. No hay visas. Los españoles entran aquí sin visa como turista. Pagan $10 de entrada como turista. No hay dinero por visa. No hay dinero por factura consular, que antes sí había. Miguel Coco, que Dios lo tenga en gloria, eliminó eso porque se manejaba mucho fraude y mucha manipulación en aduana con ese tema de la factura consular. Los barcos, los aviones que traían carga. Entonces eso se eliminó para abaratar el costo a los importadores. Luego, lo único que nos queda a nosotros, ¿sabe qué es? Los servicios a los dominicanos. Y los consulados se prestaban y se siguen prestando para estafar, para multiplicar los precios de los dominicanos en el exterior. ¿Saben ustedes cuánto costaba un pasaporte en Madrid? En el 2004. Pasaporte dominicano. Sí, cuando yo sustituí a un amigo, inclusive personal del PRD, don Fito Peña, Santiago murió con el COVID, y Dios lo tenga también en su gloria, valía 180 euros un pasaporte. Si lo multiplica por 60, 56, estamos hablando de que son casi 10,000 pesos. Aquí te vale 1,800, 2,000, 3,000, 5,000, si es por 10 años, y el electrónico. Bueno, eso es mucho dinero. Pasaporte le cobra a un cónsul una libreta virgen por $20. Sí. Usted lo está vendiendo en 180. ¿Usted sabe la diferencia que es eso? ¿En la actualidad cuánto cuesta? Bueno, está entre 90 y 100 euros en Europa. Aquí en Estados Unidos vale 135, con una cosa y otra. Ahora bien, es tan difícil que conseguir un trabajo allá. No un trabajo, sino lo que cuesta conseguir un trabajo y lo que cuesta vivir la vida, porque son países caros. Sí. Ahora bien, la primera medida que yo asumí en el Consulado de Madrid, que fue lo que me sepultó el apoyo del pueblo a mi favor, fue que yo bajé el pasaporte de 180 euros a 60 euros. Fue rico, man. Casi un 300% de disminución. Eso me acarreó a mí una polémica internacional, comenzando con un amigo de ustedes, locutor, que no me hace el nombre por aquí, porque era mi amigo, que era cónsul en Alemania. Después la viceministra de consulares, que después fue viceministra, que era cónsul en Barcelona, doña Nelly Pérez, el cónsul de Valencia, el cónsul de Sevilla, que era la hija de Euclidio Gutiérrez Félix, la cónsul de Canarias, que era la hermana de Félix Bautista, y me armaron un frente. Hay que bajarlo, vamos a unificar los precios. Pero como en este país, lamentablemente, los consulados son nichos que se lo dan de privilegios a ciertas personas, yo tomé la decisión de que yo no lo subía ni un peso más. Cuando se me abordó el tema con el embajador y doña Rosario Graciano, que después fue juez de la Junta Central Electoral, dije, no señor, solamente se sube este precio si el presidente Leonel Fernández me destituye y nombra a otro. Mientras yo sea cónsul aquí no se va a subir el precio. Se me consultó, tuvieron que bajarlo, en España por lo menos. Otra acción que tomé fue que había que multiplicar los procesos de conocimiento de los símbolos patrios dominicanos. Y yo creo el mes de la dominicanidad. Y si buscamos en Google, que siempre es famoso buscar en Google, van ustedes a ver que el último acto que yo hice, lo hice el 27 de febrero del 2011, que fue mi último año en el Consulado General, con más de 10,000 dominicanos en las calles, desfilando en la calle Bravo Murillo de Madrid. Encabezada de desfile por el señor embajador, comunicador como ustedes, César Medina, que falleció, que Dios lo tenga en su gloria. Me apoyó siempre. Sí. Y encabezado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, un símbolo de Madrid, doña Esperanza Aguirre. Madrid es una autonomía, es como un Estado americano que tiene su parlamento independiente del Estado Nacional, con 175 diputados y es uniprovincial. Sí. Eso es un poder. Entonces, así yo llego a hacerme bien conocido por los dominicanos. Pero ya antes de eso ya yo era empresario. Creé las primeras bodegas de alimentación en Madrid, Barcelona y otras provincias de España. Entonces, la política hay que llevar de la mano de los temas sociales. Si no lo hace así, si lo que te va es a enriquecer, deja la política.
porque a través de la política es que podemos cambiar las cosas en el país. Y tú decías una impresión, creo que fuera de cámara, que hay muchos funcionarios que no saben realmente qué están haciendo ni qué tienen que hacer. Y eso es verdad. Y en todos los gobiernos ha ocurrido eso. Pero ahora hay más improvisación que en todos los gobiernos. No sé por qué, pero se ve la improvisación. Hacen una cosa ahora, después la cambian, después la vuelven a hacer, después la vuelven a cambiar. Entonces yo creo que la política tiene que cambiar. Y nosotros creemos que estamos en la línea correcta. En una organización nueva que surgió de una organización vieja, la cual también surgió de otra organización vieja, pero las cosas tienen que irse transformando. Si esto no me da resultado, yo debo cambiarlo y coger algo nuevo y darle oportunidad a la juventud para que se vaya integrando y se vaya dinamizando el proceso político electoral. Porque las generaciones humanas van cambiando. Claro. Van cambiando. Cross, preguntarme algo, sí. ¿Cuál, desde su punto de vista, por la experiencia que tiene en la comunidad internacional, cuáles son las principales demandas que tienen los dominicanos fuera de aquí? En primer lugar, los dominicanos quieren tener más participación en el país. Inclusive hay un grupo de dominicanos talentosos, económicamente fuertes, en Estados Unidos. Sabes que la colonia ya es fuerte en Estados Unidos, porque es la número 1, que quiere participar inclusive en el tema de la economía dominicana. Quiere sentirse apoyado por el gobierno, pero para ella aportar dinero hasta en la bolsa y en los bancos. Ya hasta ese nivel ha llegado a la comunidad dominicana. No te hablo de Europa en ese sentido, puede haber 1, 2, 3 así, pero en Estados Unidos hay un gran número de dominicanos con grandes capitales que quieren también participar de la vida diaria. Ya la Constitución de 2010 nos dio la oportunidad de que se nos tome en cuenta. Primero, con la inclusión en el artículo 81 a capítulo 3 de la Constitución de la figura del diputado de ultramar, que es un vocero de esa comunidad. Malos o buenos. Los diputados pueden ser malos o buenos. Va a depender de a quién tú elijas como pueblo. Aquí tú eliges traficantes, banqueros no de banco, sino banqueros de banca, de lotería. Sí. Tú eliges también gente campesinos que no tienen nivel intelectual. Lo hay en el Congreso, y lo hubo cuando yo fui diputado. Tú eliges intelectuales, porque la Constitución no establece diferencia entre quién o quiénes deben representar al pueblo en el Congreso. Lo que dice es que es por elección popular. Pero los problemas realmente esenciales de la comunidad dominicana están en la dignidad. Oye, la palabra dignidad. Muchos migramos, pero conseguimos el objetivo económico que es el que buscamos para sostener la familia. Otros migran y no consiguen ese objetivo y se convierten en personas excluidas socialmente. Lo encuentran durmiendo en un portal, bajo un puente, pidiendo en la calle, sucios, haraposos, y otros mueren en el intento por conseguir ese objetivo de cambiar de vida, especialmente en la parte económica. Visto eso, entonces, y analizado nosotros, después de 7 años de cónsul, después de 1 año de haber sido ministro consejero, encargado de negocios, segundo de a bordo de la Embajada de Madrid con don César Medina, que me dio toda la oportunidad en esa embajada, para que en 1 año yo aprendiera todo el tinglado de una embajada. Y ya como 8 años de diputado. Y la vivencia del pueblo en la calle de Madrid, como peón de la construcción, me siento orgulloso de haberlo sido. Aprendí a pegar bloc, azulejos, aprendí a empañetar, aprendí a poner ladrillo para dividir espacios dentro de un edificio. 4 años trabajando en construcción. No me siento avergonzado. Pero mi primer trabajo en Europa fue ser vendedor de frutas ambulantes. Yo te cojo una sandía y te doy 2 golpecitos y yo sé si está buena o mala. Sí. Manzanas, peras, calabaza, aquí le llamamos auyama. Yo vendía eso. Cuando me pude zapatear, fui camarero, administrador de negocios nocturnos, también lo fui. Pero como dice un refrán, hay que saber nadar y guardar las rocas, sin entrar en los problemas delincuenciales. Mire, Cross, que lo dan la noche. Cross, usted como en su experiencia diplomática, ahora mismo el país
ha estado teniendo problemas en el manejo de su diplomacia, sobre todo frente a nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, por el tema haitiano, más el tema de Romana, tema de derechos humanos, y ha habido una respuesta nacionalista frente a esas acusaciones o, digamos, documentos que ha presentado la Embajada Americana, donde señala puntos que hay que corregir. ¿Cómo usted ve el manejo de este gobierno en materia diplomática? Bueno, en primer lugar, no han manejado bien el tema haitiano. En principio estaban jugando al bailecito con los haitianos. Luego, cuando el pueblo se paró en dos pies, una serie de ciudadanos dominicanos que son nacionalistas. Hay una vez, hubo un momento en que Vinicito fue colega mía, diputado en el Congreso, hizo una propuesta de construir el muro de Haití dominicana. Yo fui el único diputado que tuve las agallas de pararme en el hemiciclo y decir que me oponía a la construcción de un muro. No me estaba oponiendo a que se dividiera la frontera. Era un asunto psicológico. ¿Para qué tú construyes un muro si el problema de los haitianos no es el muro? El problema haitiano es que tenemos 5 consulados en un pedacito de país que con uno es suficiente. Puerto Príncipe, Veladere, Cabo Haitiano, Juana Méndez, donde lo que dan es visas. Aquí hay más de 1 millón de haitianos con visas que no califican para una visa de turismo y mucho menos de comerciante. Aquí hay dominicanos que se han hecho multimillonarios con el tema de la visa, en todos los gobiernos, desde el reformista, PRD, PLD y lo que están ahora. Usted ha habido cónsules que han sido hasta sometidos a la justicia por el tráfico de chinos, vía Haití. Claro que sí. Colegas míos después en el Congreso. Sí. Que se lo demostraron o no, son otra cosa. Entonces, el tema haitiano es un tema de moral. Trafican los militares con los haitianos. Trafican las ONG que están en Haití y en la frontera haitiana, dominicana. Y es el tema fundamental de los norteamericanos. En una conferencia que nosotros dimos en Casa de América, en Madrid, en el Paseo de la Castellana, frente a la Plaza de los Cibeles, que es un símbolo histórico en Madrid, el embajador español haitiano, pero que fue cónsul dominicano aquí, Manuel Ruiz Gómez, deben conocerlo, fue un buen cónsul aquí en el país, cuando yo era cónsul en Madrid, era cónsul aquí, me dice, vamos a hacer una conferencia, un debate sobre el tema haitiano. Y consiguió, fue diplomático, fue embajador diplomático de protocolo de la Moncloa, inclusive, sí, con Rajoy. Un tipo muy preparado. Bueno, en ese momento estaba como embajador en Angola, pero fue embajador en Haití y fue cónsul en Madrid, en Santo Domingo. Y me pide a mí, que fui cónsul en Madrid, que soy dominicano, que le ayude o que participemos él y yo en un panel con Menoscal, de moderador, para hablar del tema haitiano. Tuvimos nuestras contradicciones en la forma de enfocarlo, con la embajadora haitiana al frente, sentada como invitada especial en España. Y yo decía, porque ahí siempre ha habido una intención internacional de Norteamérica, de Canadá, de Francia, y con ellos el conjunto de las Naciones Unidas, y la OEA inclusive, de tratar de unificar la isla, los dos pueblos. Eso no es posible. Nunca será posible. Y en esa conferencia yo decía, el nivel de educación de Haití es un 90-10. El 10 es muy bueno y está por encima de los niveles de los dominicanos. El 10. Los que logran estudiar, que son los hijos de los millonarios haitianos, dominan 3 idiomas. Nosotros no dominamos ni bien el español. Ese nivel de ese 10% está por encima de 10 años de escolaridad. Nosotros estamos en un 5º año en nuestro país. Y bajando más, porque ahora mismo el proceso en ciencia-aprendizaje ha quedado demostrado que no sabemos hacer una lectura comprensiva de un texto. Así es. Que es un tema de un tercer curso de primaria. Así es. El nivel de la religión en Haití no es viable con la nuestra. Jamás. ¿Entiendes?
Entonces, el nivel de educación en sentido general, medio ambiente, son unos deforestadores. Ese país está un desierto. Alemania, cuando se derrocó el muro de Berlín en el 1990, se unifica, pero son dos pueblos hermanos y estudiados, porque ellos tienen bueno los comunistas, que el nivel de ellos está por encima del año 9. Hablamos de un primer teórico. El nivel de Cuba está por encima del año 9, por encima de nosotros con 4 años de diferencia. O sea, a nivel de educación, ese pueblo rápidamente se unificaba y se adaptaba a la democracia que vivía Alemania de este lado. Y Haití lo va a lograr con nosotros. Eso no es posible. Pero el propósito de algunos estados internacionales de unificar la isla, fíjense lo que pasó ahora con el lío de los haitianos. Me mandan una secretaria de Estado, una vicesecretaria de Estado, a allanar el camino. Después viene lo de la PNUD. Que no me sacan los haitianos de manera atropellante. Bueno, pero aquí siempre hemos respetado a los haitianos. Los que han agredido a muchos dominicanos no son los dominicanos los haitianos, son los haitianos los dominicanos. Cuando le mochan una mano a una muchacha, las 2 manos, por ahí por Pedro Brán. Cuando asesinan un hacendado en Puerto Plata. Entonces, no son los dominicanos que están matando a los haitianos, son los haitianos los dominicanos. Por ahí por la educación que tienen. Entonces yo entiendo que hay que convivir con ellos, no nos queda de otra. Tenemos una isla, 2 estados, y lo necesitamos para la mano de obra. Por aquí hay una ley, que es la 1692, creo que, sobre el Código Laboral. El 80-20. Que yo hice una ley para modificar eso. Porque un empresario de construcción, de agricultura, de turismo, no puede emplear más de 20% en una empresa. Tú vas a una construcción, aquí te encuentras 80 haitianos y 10 dominicanos. Y ya algunos venezolanos y algunos de otros países. No se aplica. Es imposible aplicarla. Pues está bien. Digamos que sí que es necesario que se le dé luz verde y que se elimine ese artículo de esa ley. Ahora bien, exijámosles entonces a los empresarios que le hagan un contrato a ese trabajador, sea haitiano, ecuatoriano, peruano o venezolano, para que esté legal en el país, para que cotice a la seguridad social, para que tenga salud, para que se pueda pensionar cuando cumpla sus 60 años de edad o lo que estipule la ley en ese momento y tenga condiciones humanas. Lo que no puedo tener es miles de extranjeros, y cuando hablo de extranjeros no hablo solamente de los haitianos, trabajando de manera indocumentada, y cuando se cansan de trabajar, no logran entonces tener una retribución al final de su vida, que es una pensión o una salud en un hospital. Eso es lo justo. Yo entiendo que el tema haitiano hay que manejarlo con nivel, con altura, con cordura, pero ellos allá y nosotros aquí. Que vengan a trabajar aquí, sí, está bien, como lo hacían con Trujillo, que Trujillo le daba una licencia, una residencia temporal, como lo hacían con Balaguer. Ahora se nos ha descontrolado. Tenemos millones de gente. Yo vivo peleando, en mi casa hay una señora que tiene desde los 4 años, vive en el país y tiene pasaporte dominicano y se hizo bachiller aquí. Habla mejor el español que yo, con 30, 31 años de edad. Y yo digo, doña, mire, tiene contrato aquí. Se lo hice, vaya. Usted tiene una residencia, la dejó vencer, vaya a migración. Renueve su residencia. Es que el pasaporte no lo tengo, se me venció. Y no lo hacen aquí. Y con este lío que hay en Haití no me voy a arriesgar a coger para allá, para que me dejen de aquel lado. Es lo que me dice. La situación es difícil para ese pueblo, muy difícil. Pero nosotros tenemos que manejarlo. El Estado tiene que asumir. Y Luis, como presidente del país, al final se puso a tono con la patria. Porque al final asumió una posición en contra de Norteamérica. No, aquí hay que deportar a la gente. Que lo está haciendo bien o mal, no lo puedo decir, porque no estoy evaluando ese proceso. Lo que sí es que hubo unos días que estaban recogiendo a algunos haitianos en los puntos más importantes. Creo que hay que ser más radical con la entrada, con la moral de la dominicanidad, con esos cónsules que dan visa sin calificar, con esos militares que pasan por cheles, con esos guagüeros que montan la guagua y pagan un peaje en cada punto, con esas ONG. Hay que vigilarlo mejor. El muro que se haga,
pero el muro no va a impedir que sigan entrando haitianos. Bueno, no se está haciendo muro, una verja perimetral. Una pared, pero es una pared. de es la un muro escuela. a 5 o 6 bloques de altura, o 10, y luego una verja parecida a la que tiene Es como las escuelas Ceuta públicas. y Melilla. Tienen una verja, está en África. Sí, sí. Está en África. Ceuta y Melilla son 2 ciudades autónomas de España, pero están en territorio africano, en el norte de Marruecos, en el estrecho de en el estrecho que divide a Sevilla, Andalucía, con África, con Marruecos. Entonces, ahí, de aquel lado, en África, hay 2 ciudades, Ceuta y Melilla. Hay una verja pequeñita, una verja gigantesca de 11 metros de altura. Y la han tumbado. Sí. Y han pasado 200 y 300 gente. Sí, sí. O sea que una verja no va a limitar cuando hay hambre, cuando hay necesidades. Y de este lado van a hacer túneles como hacen en Estados Le Unidos. suben el precio Eso- para cruzar. Eso le iba a comentar, que lo que van a lograr con eso es una tecnificación en Claro. ese sentido. Exactamente. Porque si ya no lo empezaron a hacer, van a comenzar a hacer túneles. Exactamente. Y ahí la cosa va a ser más peligrosa. Peor, exactamente. Va a ser más peligrosa. Cross, Bueno, no sé si me abundé demasiado, pero No, creo está que bien, el está tema bien. lo merece. nos gustaría, Marcos, que nos puedas hablar un poquito del papel que está desempeñando como miembro del partido Fuerza del Pueblo. ¿Cuáles son esos movimientos que están haciendo? Y tuvimos el fin de semana pasado un cierre. Un cierre de trabajo de año. Yo creía que era de No de campaña. campaña, de trabajo de año. ¿Cómo van Mira, las labores? Nosotros, al salir de la vieja casa, yo siempre hablo del Partido de la Liberación Dominicana. Muchos hablan de la vieja casa. Bueno, hay que mencionarlo. Vivimos 36 años duré yo en esa casa viviendo. No puedo desdeñarla tanto. Salimos maltratados un 6 de octubre del año 2019 en una primaria interna que según la ley 3318 debió ser administrada por la Junta Central Electoral, pero los jueces de la Junta Central Electoral fueron manipulados por el danilismo y terminaron en un proceso sin validación. Porque se acordó que a las 4 de la tarde había que suspender el proceso de votación. Lo que se hace con la ley electoral es que si a las 4 de la tarde hay gente para votar, se recogen las cédulas, si no caben dentro se dejan fuera, pero con la cédula adentro, para que voten esos que están ahí, porque tienen intención de votar. Ese es un proceso que puede durar media hora, 1 hora, pone 2 horas, si hay muchísima gente en una mesa puntual, o 2, 10, 100. Pero la Junta fue permisiva, supongo que fue cómplice del proceso de manipulación de la primaria interna del PLD, y permitió centro de votación y recibió actas cerradas a las 2 de la mañana en la provincia de San Juan de la Maguana. El presidente, Leonel, no pudo resistir una embestida más. Esa fue la que rebosó el vaso. Recuérdate que, y esto es un poco de historia, en el 2011 había un dilema donde la OTAN del viejo partido había decidido presentar un grupo de líderes, entre ellos Danilo Medina, Presidenciables. Domínguez Brito, Sí. Amarante Baré, entre otros, Tentilo Montaz, para que sean candidatos postulables a las primarias internas para ser candidatos de ese partido a una primaria. No se contempla a Leonel porque la Constitución se lo prohibía. Y no se lo prohibía nada, porque la Constitución se modificó en el 2010 y decía 1 año sí y 1 año no. Ujú. Lo que indica si ese presente en el 12 podía hacerlo, Claro. para su primer año con esa Constitución. Pero él dijo, no, me eligió una Constitución que establecía 2 periodos consecutivos. Si toma un tercero, violé la anterior. No lo voy a aceptar. Y le trajimos 2 millones de firmas. Yo traje 11.000 firmas de Europa a ese acto. Y eso retira al presidente Fernández de esa contienda. Nosotros sabiendo cómo es Danilo, yo por lo menos, que en el año 2000 no lo apoyé, en Europa ganó Jaime David Fernández Mirabal, 68-32. Él lo guarda todo, eso me lo guardó. En el 2004, Danilo apoya a Leonel. Yo le retiro el apoyo a Jaime y le digo, Jaime, no es posible.
que tú enfrentas a Leonel Fernández. Te eligió con el dedo como vicepresidente. Por lo menos ese favor se lo debe. A él no lo elegí con el dedo en el 93. No, porque iba en la primaria contra Lidio Cabé, contra Euclidio Gutiérrez Félix, contra Norge Botello. Sí, era un tronco duro. Y Leonel le gana con un 50 y pico % a los 3 más destacados después de Juan Bosch. Sí, sí. No obstante eso, se da el proceso 94 y Leonel tiene que volver a ser candidateado. Ya fue vicepresidente, lo hizo bien, pero no le permitían ir como candidato único, sino que hubo otras elecciones Sí. con los mismos candidatos. Y gana entonces con un 95% a lo interno de su partido contra los mismos 3 candidatos anteriores del 93. Ahí se consolida como cabeza de ese partido. Hasta que llegó el 20, que tuvo que salir. Sin embargo, en el 2011 se dio un hecho que ustedes no conocen, los periodistas, quizá algunos no lo conocen. Nosotros, 200 y pico de miembros de la dirección central, yo era de la dirección central, decidimos y nos reunimos en el patio del Hotel Embajador y tomamos la decisión de llevar como candidata a Margarita Cedeño de Fernández, la esposa del presidente Fernández, como candidata a competir con Danilo y con los demás compañeros dentro del partido para optar por la candidatura presidencial. Sí, sí. No estaba en la lista para presentarla desde la dirección política al pleno del Comité Central, que éramos 450 en ese tiempo. Y la presentamos nosotros en esa reunión, Hotel Jaragua. Sin embargo, pasa y se une al grupo de los 7, con ella 8, para aspirar a la candidatura a la presidencia por el PLD 2012. La OTAN se activa y pone entre la espada y la pared al presidente Fernández, y visto que el presidente tiene la garantía de mantener unido a ese partido, porque eso fue lo que Juan Bosch le enseñó, le entregó su liderazgo, pero mantener el partido, porque ese es el que va a liberar el pueblo dominicano, según nuestros principios en ese partido. El presidente llega al extremo de hacer retirar a doña Margarita, su esposa. Le quita un derecho constitucional de elegir y ser elegido. Y en el 1942, ustedes recordarán que hubo una modificación a la Constitución por Trujillo, donde le da el derecho al voto a la mujer dominicana por primera vez. Entonces, ¿por qué le quitamos el derecho a una mujer, la primera que pudo haber sido presidenta? Porque ahora ninguna se ven así a simple vista. Era la primera, pero ahora acaba de enterrar a Danilo con este proceso que acaba de pasar. La retiran, ella llorando va a la cámara de televisión y se retira. Como consolación, se le da el premio de la vicepresidencia. Vicepresidencia 12-16. En el 15 nos enfrentamos por la no modificación de la Constitución. Compra a todos los legisladores, inclusive a mí se me ofrecían 50 millones de pesos. Y jipeta nueva del año, porque la mía era viejita. La que tenía, la traje de España como cónsul general, que tenía 7 u 8 años. La lealtad me impedía, la moral me impedía a mí venderme, como ocurrió con muchos legisladores del entonces. ¿Ustedes lo vieron que a última hora dejan a Lionel solo? Sí. Y solo 34 nos quedamos de 190. Los llamados diputados de la patria. Pasó eso, firmamos todos. Pero cuando llega el 2019, se da otra modificación. ¿Quiere él para ser presidente de nuevo? Ahí echamos el pleito en la calle. Y no sé si ustedes recordarán un hecho, que fue cuando le quitamos la macana al policía, yo, y agarré a un coronel por el cuello. Le dije, así no. Moriré, pero moriré por mi patria. Así no. Cuando le dieron el golpe al muchacho aquí en el brazo, que le partí en el brazo, lo llevan a Larry Contreras, me voy para atrás y lo agarré por el cuello. Porque estábamos decididos a jugárnoslo por el país. La Constitución es la regla del juego de un país. Claro, ley de leyes. Ah, pero nunca habíamos visto en tu vida de 60 años de edad que tú eras violento. No, yo soy maestro. Yo no peleo ni con mis hermanos. Nunca he peleado con nadie. Pero había que demostrar que había ahí decisión de impedir
que se modificara en menos de 5 años, 2 veces la Constitución, para un solo tema, poder permitir la reelección de un hombre. Sí. Muy bien. Gracias. Hoy, finalmente, en 30 segundos, la fuerza del pueblo se consolida. Está consolidada. Ese acto de Santiago demostró que estamos consolidados. No hay un solo sitio, un solo paraje, un solo municipio, un solo distrito, un solo provincia, un solo país o estado en el exterior donde se vote que no haya una dirección de base o media de la estructura de la fuerza del pueblo. 1.400.000 afiliados al día de hoy, y en España, que siempre fuimos como PLD la primera fuerza, bajo mi dirección hoy somos la primera fuerza, no solamente de la oposición, sino del gobierno. Europa, la fuerza del pueblo, es el primer partido de la República Dominicana, con 16.000 dominicanos afiliados ya, y más de 200 direcciones de medias. Gracias, Excelente, Cruz. excelente. Tiene que volver más adelante Así para que es. profundicemos aún más. Gracias, Cruz. Gracias, amigas y amigos de Su Mundo con el Pueblo. Una vez más, y mañana le esperamos por aquí, pero no se vaya, porque en este multimedio Su Mundo sigue ahora con punto y coma con el megadivo de la televisión dominicana, el gran Trifolio. Hasta mañana. Sí, fue.